Apocalyptica sacó un nuevo video hace unos días de un tema de Metallica, The Four Horsemen, junto con Robert Trujillo, una banda de la hostia que toca chelos y hacen temas justamente de Metallica, y lo hacen pero terriblemente bien y en forma clásica. Sin más que hablar, uno de mis temas favoritos hecho por Apocalyptica. Vamos a ver cómo suena. Vamos a darle. Cuatro jinetes, acordate, temazo de Metallica. Everything starts with Harry, acordate. Los Ampli Marshall, potencia. Vamos. Ahí va. La voz. Ahí aceleraron. El ritmo que le dan, Bueno, para los que no conocen, es un temazo de Metallica, ya les digo, de por sí, que si no lo han escuchado, escuchen primero el original, que es una bestialidad. Y si pueden, el primero de todos, porque hay varias versiones. El primero que salió en Kill 'Em All, que es como la versión completa, que tiene muchas partes Metallica. Bueno, como siempre menciono, a mí me encantan los temas esos complejos que van verso, estribillo, puente, cosa. Tiene miles de partes y por eso me gusta mucho. Vamos a ver a cuál están apuntando. Pero ya de entrada es increíble cómo pueden, no te digo simular, pero justamente tratar de replicar un sonido así. No con los chelos, que es otra cosa todo distinta. Obviamente los están enchufando un Marshall y por ahí toman ese brillo así de rockero que les da esa distorsión, esa ganancia que tiene el amplificador. Y por ahí van. Pero bueno, cómo llenan igual, ¿no? Varios los chelos ahí y después el líder haciendo la voz. Que justamente esa es la gracia, ¿no? Hacer la voz replicada con uno de ellos. Igual hay una batería que suena de la puta madre. Pero lo que tienen es cambiado la intensidad. En la original, en el verso, en realidad vas pam, pam, tu, pam, tu, pam. En este como que pam, como que le parten el verso, le hacen al revés. Y en el estribillo ahí lo aceleran. Pero vamos. El riff. Hay armónicos. Ah, se fueron, ya pasaron a otra parte. Y los arreglos. Y lo partieron, mirá. Ojo, y hay unas cuerdas también de fondo. Está buenísimo, le agregan otro matiz, otro encanto, está buenísimo. Pasaron ya a la otra parte. La voz. Ahí le con. Bueno, es eso. Obviamente no es la versión original que les digo que tiene todo completo, sino que pasaron de la primera parte directamente cuando cambia, que hace cuando ya empieza a ponerse más pesado,
Es como la segunda parte en la original. Y después pasaron directamente al segundo riff, que es tan, tarararararán, y empieza otra vez a cantar. Por eso están replicando las líderes sin repetir, ¿no? Las voces líderes. Y el riff ese que también cierra, o el lick ese que cierra. Vamos a ver si pasa mi parte favorita o no. Sigamos. A ver. Ojo, esto es nuevo. Está metiendo otra cosa ahí. Otras canciones, ¿no? Mierda, solo de... Ah, no, el solo. Qué bueno. Sí. Espera, vamos a cortar ahí porque tocaron mi parte favorita. Esa es la parte que yo quería. Y es la que Metallica en realidad no hace en vivo. O sea, desde que ellos la tuvieron al principio, yo no estoy seguro, pero por lo menos en los vivos, después de que se fue Mustaine, o en los que yo conozco, ellos la cortan. ¿Por qué? Porque esa parte, en teoría, es una combinación de creaciones por Cliff Burton, ¿no? El primer bajista. Cliff Burton se llamaba, mierda, se me fue el nombre. Creo que sí. Y Dave Mustaine. Bueno, la canción es de todos, ¿no? Pero esa parte es como muy country. Tan, 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 tan. Ellos le hicieron igual, obviamente, adaptada. No está esa cabalgata que tiene la canción. Lo adaptaron a los chelos, pero después sí hicieron el solo que está sobre esa base. Lo hizo el chelo y lo hizo espectacular porque para tocar a la velocidad, así como lo hace moviendo el coso. Y además los dedos es increíble. Pero bueno, después voy a hablar más de eso. Ahí vuelven al riff, al del medio. Y lo adapta muy bien. El primero. Wow, qué buena versión. Qué buena versión. Qué buena versión, ¿cómo la hacen? Qué bien. Con Robert Trujillo, obviamente se escuchaba igual el bajo, pero bueno, Don't Stop Believing. No, él no apareció, ¿no? No se vio en el video. Pero bueno, la verdad que es eso, espectacular. La versión sin duda increíble. Y como les digo, es una versión adaptada, obviamente. Como son chelos, son otros instrumentos, tienen que adaptar la versión. Pero lo hace muy bien porque esa parte favorita que yo les digo que me encanta, no hicieron porque eso es medio una guitarra country. El cambio que tiene ahí, yo los invito a escuchar la original. Es increíble. Viene de un tema metalero, súper trash metal. De los del principio que iban a las chapas, que no importaba nada. Hacen un corte, pero melódico espectacular. Que, como les digo, creo que fue una creación de Cliff Burton eso porque él tenía muchas influencias country y fue influenciado por el tema de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Porque fíjense que es muy parecido. Es lo mismo.
No con esto, sino con el original. Entonces es muy interesante. Y esa parte a mí me gusta mucho. Lo han adaptado con los chelos, con cuerdas, con arpegios que ellos hacen. Pero sí, el solo está. El solo está. Y ese solo es increíble. Se ha escuchado muy bien, pero si lo quieren prestar atención más al original, ¿no? Los invito a que vean el de Kill Em All, de Four Horsemen. Esa parte que está en el medio. Así que es increíble, por eso este tema me gustó mucho, yo lo habré notado, y me gustó mucho la versión que lo hacen, cómo lo adaptan, y han cortado las partes, las más importantes. Hicieron el intro, el verso, el estribillo, después el corte, que va con el riff al palo, los licks que hacen, después el tan, 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 la segunda parte, y luego la parte Sweet Home Alabama, que a mí me encanta, haciendo el final. Pero como que intercambia las partes, intercambian los ritmos, intercambian las intensidades, pero sigue siendo aún el tema y muy bien adaptado. Así que increíble, me encantó. Y nada, más que eso, que es un tema que me gusta mucho. Así que chicos, si les gustó, dejen like, comenten qué les parece Apocalíptica. Sacando, claro, ese tema de Metallica, otro más que ya han hecho un montón de ellos. Y creo que se han hecho conocidos, de hecho, por eso. Creo que Nothing Else Matters, en la versión Chelo fue la más conocida, o Enter Sandman, no me acuerdo. Pero bueno, se han conocido, y sacar este tema que no es tan hiper conocido para, digamos, la gente que no es tan fan, está buenísimo. Así que comenten qué les parece el tema y toda la banda. Y suscríbanse para más contenidos originales, covers y reacciones. Y nos vemos en la próxima. Adiós.